Bueno, pues Dios los bendiga, Dios los guarde, los bendiga. Mi nombre es Bonifacio Olivares, pastor de la Iglesia de Jerusalén, aquí en Ciudad Victoria. Vamos a predicar un pasaje de libro de Éxodo, capítulo 20. El tema se llama Jesús en los 10 mandamientos. Jesús en los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos, puede usted buscar ahí el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 1. Éxodo 21. Voy a leerlo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice Éxodo 21 en adelante, dice: Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honrarás a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Gloria a Dios. Vamos a una oración. Padre, le damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Bendecimos su nombre y le adoramos. Le damos gracias, Señor. Bendiga este mensaje que se va a predicar. Jesús en los 10 mandamientos. Denos una palabra buena, pura, pacífica, que venga el Padre de las luces y bendiga, Señor mi Dios, este tema. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estos son los 10 mandamientos de Dios. Usted los puede leer en el libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 20. Ahí puede usted leer esos 10 mandamientos. Es bueno que los enseñemos a nuestros hijos y los estemos estudiando. También la ley de Moisés son más de 600 preceptos. Estos son los 10 mandamientos, pero aparte existe todo lo que es la ley de Moisés que son más de 600 preceptos. Los 10 mandamientos yo los enseño, ¿verdad?, que forman una cruz. Algunos mandamientos, como más o menos 4 de ellos, son respecto del hombre, de Dios hacia el hombre, son del hombre hacia Dios. Es como un madero, ¿verdad? Así, son del hombre hacia Dios. Son mandamientos que tenemos que cumplir con Dios. Por ejemplo, no hacer imágenes, no hacernos imágenes, no honrar las imágenes, no, dice aquí, no utilizar su nombre en vano, guardar el día de reposo, ¿verdad? Son mandamientos que son hacia Dios. Y hay otros mandamientos que son del hombre hacia el hombre, ¿verdad? No codiciarás, no matarás, no hurtarás, honra a tu padre y a tu madre, son hacia otro ser humano, entonces forman como una cruz. Estamos hablando de la cruz de Cristo. Ahora, vamos a ver 2 mandamientos nada más, por eso el tema se llama Jesús en los 10 mandamientos. Vamos a ver 2 mandamientos, vamos a ver a Cristo, al Señor Jesucristo en esos mandamientos. El primer mandamiento, ahí vamos a ver al Señor Jesucristo y vamos a analizar algunos pasajes de Hebreos y de Génesis, de Corintios, de Romanos. Pero dice aquí la palabra de Dios, escuche, dice: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Un problema del pueblo de Israel
uno de sus problemas muy fuertes fue la idolatría. Es decir, que había muchos dioses falsos ahí en esa región donde habitaba Israel, y los israelitas comenzaron a seguir a esos dioses falsos. Entonces Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios merece la preeminencia en cuanto a nuestra fe, a nuestra creencia. Tenemos que creer solamente en Él, en Dios. Ahora, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni sobre las aguas debajo de la tierra. Es decir, no te harás imagen ni a ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. O sea, en toda la creación, dice Dios, no te harás imagen ni semejanza de mí. ¿Por qué dice Dios esto? Luego dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bueno, entonces el primer mandamiento es no tendrás Dios ajenos delante de mí. El segundo sería no te harás imagen de nada, ni lo honrarás. O sea, Dios no tolera la idolatría, así de sencillo y simple. La Biblia nos dice que no hay nada que pueda representar a Dios en toda la creación. De todo lo creado, no hay algo que nos pueda dar una representación de Dios. Por lo tanto, no podemos hacernos una imagen y honrar como si fuera Dios, porque Él lo está diciendo aquí. O sea, es Dios el que está hablando esto. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. ¿De quién? De Él, porque no hay nada que pueda representar a Dios en lo creado. Dios excede lo creado, es más grande que su creación. El creador es más grande que la creación. Entonces, no hay algo que represente a Dios en la creación. Es una ofensa que nosotros, que la persona ponga una imagen y diga, esto es Dios. Es una ofensa. Es como, le voy a explicar, es como si usted en su familia dice, mira, pusimos una foto tuya aquí en la sala, en mi casa, pusimos una foto tuya, le dice el padre de familia, y es la foto de otra persona. ¿Acaso la persona no se va a ofender? Ese no soy yo. Así Dios dice, no puedes representarme, porque no hay nada que le dé una representación a Dios, o nos dé una imagen de Dios, o una representación que esté a la altura de Dios, a la imagen de su soberanía, de su majestad, de su poder, de su gloria. Es una ofensa ante Dios la idolatría, pero la Biblia nos dice que si hay alguien que nos puede dar una representación fiel de Dios. Aleluya. Hay alguien que sí nos puede dar una representación fiel de Dios. Por eso el tema se llama Jesús en los 10 mandamientos. Vaya conmigo rápidamente a Hebreos, capítulo 1. La carta a los Hebreos está en el Nuevo Testamento, un poquito antes de Apocalipsis. Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 4. Escuche lo que dice Hebreos respecto a la imagen de Dios, o a la representación de lo que realmente es Dios, el creador de todo. Dice Hebreos 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Es que sí, que Dios siempre ha hablado, siempre ha estado comunicando con el ser humano, nos dejó su palabra. Dice, en estos postreros días, o sea, en estos últimos tiempos, en este tiempo que el Evangelio surgió, ¿verdad? Que vino Jesucristo, el Hijo de Dios, a morir en la cruz del Calvario para que fuese salvo. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el unigénito, el ungido, el que murió en la cruz del Calvario. Dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es decir, Jesús sí nos da una representación de Dios, del Padre Celestial.
Cuando nosotros vemos a Cristo, podemos ver al Padre Celestial, podemos entender esa representación, esa idea, de Dios. Cristo le da sustancia a Dios, aleluya. Voy a leer un pasaje que está en Juan, capítulo 8, vaya conmigo a San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, aquí está. Gloria a Dios, aleluya. San Juan 8, no lo encuentro. Gloria a Dios, aleluya. No, entonces vamos a ir a San Juan 14, me equivoqué aquí, perdón. San Juan 14, estamos hablando de que Jesucristo representa al Padre. Dice San Juan 14, dice, San Juan 14, 8 dice, Felipe, que era un apóstol, le dice a Jesucristo, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Dice Jesucristo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado. Si algo pidieres en mi nombre, dice, yo lo haré. Entonces Dios dice ahí en Éxodo, no te hagas una imagen, algo ni debajo de la tierra, ni sobre la tierra, ni debajo ni las aguas, ni sobre el cielo, dice, porque eso es idolatría. Pero el que nos muestra verdaderamente al Padre es el Hijo unigénito. Por eso dice ahí en Hebreos, dice que Él es la imagen de su gloria y la sustancia de Dios, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. A través del Hijo podemos conocer al Padre Celestial. Ahí cumple Jesucristo ese mandamiento, ¿verdad? Porque no hay una imagen que nos pueda representar a Dios. No podemos tampoco tener una imagen también de Cristo. A Jesucristo se le percibe por la fe. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Eso dice en Efesios 2:1, y en Romanos capítulo 6 dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gloria a Dios. No necesitas adorar ninguna imagen, no necesitas tener ninguna imagen en tu casa, necesitas a Cristo en tu corazón. Aleluya, gloria. Necesitas a Cristo en tu corazón, y Cristo te va a dar acceso a llegar a la presencia del Padre, porque Hebreos capítulo 10 dice que Cristo nos abrió un camino nuevo y vivo a la presencia del Padre. Esto es cuando el soldado le abrió el costado. Entonces necesitas venir a Cristo, y Cristo te lleva al Padre, porque dice la palabra de Dios también que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso lo dice en 1 Timoteo 2:5. Gloria a Dios, aleluya. Entonces Dios le dice, no te hagas imagen, no te hagas una imagen, una representación de mí, porque el que me representa realmente es mi Hijo Jesucristo. Por eso Jesús dice aquí en San Juan 14:8, le dice a Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no habéis visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si tú has visto a Cristo en los evangelios sanar enfermos, si tú has visto a Cristo en los evangelios levantar, resucitar muertos, si tú has visto a Cristo en los evangelios morir en la cruz del Calvario y decir, Padres, perdónalos porque no saben lo que hacen, tener esa misericordia con nosotros, eso es poder descubrir al Padre Celestial en Cristo Jesús. Es suficiente Cristo para poder entender al Padre. Cristo
nos da una representación, una verdadera imagen, pero es con sustancia, con hechos, no como una imagen que está ahí, que no tiene, que está hueca, que está vana, sino realmente un Cristo que contesta, un Cristo que responde, un buen pastor como es Jesucristo, porque Él es el buen pastor que nos representa realmente de lo que es Dios para nosotros, gloria a Dios. Entonces, en cierta forma, Cristo le da una imagen a Dios para nosotros, para que nosotros podamos captar a Dios o entender a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Ahora, te voy a decir una cosa también. Cristo también nos da imagen a nosotros. Gloria a Dios. Es decir, Cristo nos da también una representación de cómo debemos ser nosotros. Fíjate qué tan grande es el Señor Jesucristo. Por eso es el Hijo unigénito de Dios, porque Él nos da a nosotros una imagen de lo que es Dios, pero también nos da una representación de lo que debemos ser nosotros. Gloria a Dios. Vámonos rápido, ves conmigo a Génesis capítulo 1, versículo 26. Estamos hablando de Jesús en los 10 mandamientos. Génesis 1, 26 y 27, lo voy a leer en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero en el 26, en Génesis 1:26 había dicho, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces el hombre también fue hecho a la imagen de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y Cristo nos da esa imagen. Gloria a Dios. Vamos a ver un pasaje ahí en Corintios, en 1 Corintios 15:47. Estamos hablando que el Jesucristo nos da una verdadera representación del Padre, nos muestra al Padre cómo es y también nos da una imagen a nosotros de cómo debemos de ser. Es Corintios 15:47, 1 Corintios 15:47. Gloria a Dios. Aleluya. Dice primero a los Corintios 15:47 al 50. Dice, mas lo espiritual, dice el apóstol Pablo, no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual, porque primero fue formado Adán del polvo de la tierra y después vino el postrer Adán, que es Cristo Jesús. Dice, el primer hombre es de la tierra, o sea, Adán, es terrenal. El segundo hombre que es del cielo, que es el Señor, es del cielo, o sea, Jesucristo. Dice, cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, recuerden que estamos hablando de imagen, de representación, Dios es representado por su Hijo, porque dice Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a nuestros padres por los profetas, nos ha hablado hoy por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces, Jesús nos representa realmente a Dios, para que nosotros podamos llegar a Dios. Dice Jesucristo en San Juan 17, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna, un conocer de Dios. Pero ¿qué es lo que nos da imagen a nosotros también? Gloria a Dios, lo que nos da una representación, lo que realmente debemos de ser como seres humanos, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero el pecado nos quitó esa imagen. Cuando el pecado entró en el mundo, nos quitó esa representación, esa meta que teníamos de ser como hijos de Dios. Bueno, aquí Corintios lo dice. Corintios dice, cual el terrenal también los terrenales, cual el celestial también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Dice, por eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, Cristo es el que nos da representación, es decir, nos da a Dios una meta, llegar a ser como Cristo, es decir, es el varón perfecto, como dice en Efesios 4, esa es nuestra verdadera representación de lo que es un ser humano. Entonces, Cristo cumple este mandamiento que está ahí en Éxodo 20, donde dice, no te harás imagen
ni las honrarás, no te harás eso. ¿Por qué? Porque necesitamos a Cristo Jesús para entender lo que realmente es Dios, lo que realmente nos representa a Dios y lo que realmente nos representa a nosotros, lo que Dios quiere que seamos pues como su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Que lo que creamos en Él, aleluya, y tomemos esa representación, porque Cristo nos da a nosotros algo de Dios, nos da como realmente debemos de ser. Esto lo dice más claramente en Efesios. Vayas conmigo en Efesios, en el capítulo 2, gloria a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados. Una persona que está muerta no tiene imagen, no tiene representación, su cuerpo físico comienza a descomponerse. Espiritualmente estábamos descompuestos. Es lo que está diciendo aquí Efesios. Dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también nosotros todos vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, más que lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, que Cristo nos da un lugar de cerca de la presencia de Dios. Él te da esa imagen, esa representación de lo que realmente debe de ser para Dios, que es un hijo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, por eso le predico este tema que se llama Jesús en los 10 mandamientos. Ahora vamos a ver otro mandamiento que está ahí en Éxodo, que es el mandamiento sobre el reposo, sobre el día de reposo. Gloria a Dios. Vamos a volver a Éxodo rápidamente. Éxodo 20 otra vez. Ya vimos a Jesucristo que nos representa realmente al Padre y nos da una representación de lo que debemos de ser como seres humanos. Gloria a Dios. Por eso tenemos que creer en Jesucristo. Pero ahora vamos a ver a Jesucristo también en el día de reposo. Vamos a ver Éxodo 20 otra vez. Dice la palabra de Dios. Solamente voy a leer unos versículos de el 20, Éxodo 28. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, algunas iglesias guardan el sábado, no hacen nada el día del sábado porque ellos ven este día de reposo, pero realmente lo que está hablando aquí, Éxodo 20, 8 en adelante, él está hablando más profundamente del día de reposo, está hablando del reposo. Gloria a Dios. Está hablando de una paz entre Dios y el hombre, un reposo, porque Dios reposó de todas sus obras. Gloria a Dios. Para entender realmente qué es el día de reposo, si es un día, es como el día de sábado, vamos a Hebreos capítulo 4, 1. Ahí en Hebreos 4:1 la Biblia nos explica realmente qué es el día de reposo. Estamos viendo el tema que se llama Jesús en los 10 mandamientos, y solamente vimos 2 mandamientos, sobre la idolatría, que no debe de ser, ¿verdad? Y sobre el día de reposo. Hebreos capítulo 4, Hebreos 4, versículo 1. Fíjense lo que dice Hebreos respecto al día de reposo. Esto lo escribe, algunos piensan que esta carta la hizo el apóstol Pablo, pero bueno, dice Hebreos 4:1, dice: temamos pues, dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. ¿Cuál reposo? Este reposo de Éxodo, porque dice aquí, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Es decir, reposó. Entonces, hay un reposo para nosotros también. Pero fíjense lo que dice aquí: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo,
a algunos de vosotros parezca que no lo hayas alcanzado. Porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, o sea, los israelitas del pueblo de Israel, porque a ellos les está hablando ese pasaje de Éxodo. Dice, la buena nueva dice, de que no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Dice, pero los que hemos creído, o sea, el día de reposo es sábado, es un día. No, Pablo aquí dice que es fe. O bueno, el que escribió Hebreos está hablando, fíjese, escuche lo que dice. Dice, porque los que hemos creído, ¿quiénes son los que hemos creído? Todos los que hemos creído en Cristo Jesús, los que hemos creído en el Señor. Porque dice, porque los que hemos creído, ¿en quién? ¿En quién has creído? En Jesucristo, el Hijo de Dios. Perdón, entonces el reposo viene porque tú crees en Jesucristo. Es lo que dice Hebreos, escuche, dice, porque los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esto está en el Salmo 95:11. Dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, eso lo dice acá en Éxodo, que estaban acabadas las obras, y él reposó. Dice, pero en cierto lugar dijo así del día del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, reposó Dios. Y otra vez dice, no entrarán en mi reposo, dice el versículo 5. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció, o sea, los israelitas, al pueblo de Israel, la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, pero no dice sábado, domingo, lunes o martes, dice hoy, como si fuera un día cualquiera, ¿verdad? Un día eterno, dice, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, para la iglesia de Dios, para el pueblo, dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es el reposo para el pueblo de Dios, este es el reposo para los que han creído. Aquí se cumple ese mandamiento, Jesús cumple ese mandamiento. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ese es tu día de reposo, y puede ser cualquier día, porque cualquier día en Cristo Jesús te puedes acercar al trono de la gracia. Eso es nuestro reposo. Dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice, porque teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces, el que nos da reposo en la presencia de Dios es nuestro Señor Jesucristo. No es que signifique un día, sino que, dice Pablo, a los que hemos creído podemos entrar en su reposo, porque Dios reposa contigo y tú reposas con Dios, porque ya no somos enemigos de Dios, porque Dios dice que nos ha aceptado en su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, este tema se llama Jesús de los 10 mandamientos, porque Jesús nos da una representación de lo que es Dios. Y no tenemos que tener ningún tipo de idolatría, porque en Cristo Jesús realmente entendemos lo que es el Padre, y también nos da una imagen, una representación a nosotros de lo que debemos de ser como seres humanos. Y también Cristo nos deja entrar en su reposo al creer en el Evangelio y venir a su presencia. Gloria a Dios. Cristo en los 10 mandamientos. Vamos a una oración. Gloria a Dios. Padre, le damos gracias por este tema, Jesucristo en los 10 mandamientos. Bendiga esta palabra, Señor. Hablamos también sobre la idolatría, pero yo sé que su Espíritu Santo, Dios mío, Señor, nos va a guiar a cada uno
de acuerdo a nuestra creencia, nos va a ir guiando a la presencia de Cristo. Bendiga esta palabra en el nombre de Cristo Jesús y guíenos, Señor. Bueno, Dios te bendiga. Mi nombre es Bonifacio Olivares Salce, pastor de la Iglesia de Jerusalén. Dios te bendiga y te guarde.